Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero te encuentres bien, con expectativa, con ganas respecto a cambios que se van sucediendo en el mundo. Bueno, amanecimos en el día de ayer todos los uruguayos con la noticia de que obtuvo la presidencia de los Estados Unidos Donald Trump ante su adversaria electoral, Kamala Harris. Es en muchísimos aspectos una muy buena noticia respecto a lo que representa Donald Trump en su propuesta de gobierno para el modelo económico de los Estados Unidos, también para el modelo de las relaciones internacionales en muchos aspectos, para el modelo también financiero, tributario en la economía de los Estados Unidos, en la interna económica y en la relación internacional que establece el gran país gendarme del mundo libre y del sistema económico de la economía de mercado. La primer gran democracia nacida en puridad, nacida como tal, como un país democrático, federal y republicano, que sostiene todos los paradigmas de la sociedad libre que nosotros defendemos, propugnamos desde Libertas Uruguay, pero que yo particularmente como persona defiendo hace muchísimo tiempo, desde que pude ver, visualizar, descubrir de qué se trata un Estado de Derecho nacional cuyo modelo sea una democracia representativa y republicana, un modelo abierto en lo político, en lo social y en lo económico. Una economía abierta es una economía de mercado sobre la base irrestricta del derecho de propiedad. Una economía de mercado que es una economía de la competencia, de la competitividad, de la innovación, la creatividad, la necesaria investigación, el ensayo y error, el capital arriesgado en emprendimientos, que son emprendimientos industriales, empresariales, en rigor obedece al régimen jurídico del derecho universal e inviolable de la propiedad privada, el derecho a la propiedad privada. Por ende, lo que un Estado tiene en su basamento legislativo y constitucional, es decir, lo que un Estado tiene como orden jurídico, como un régimen jurídico orgánico, como un sistema jurídico, es lo que nos va a indicar la calidad de vida que podamos tener, la calidad de vida que podemos proyectar o no, dependiendo de ese régimen jurídico. Ese régimen jurídico, como lo establece nuestra Constitución, y así también la Constitución de los Estados Unidos, es el mismo en ese sentido, y es un modelo de democracia representativa, con un sistema de elecciones universales, de voto universal y secreto, a través de una combinación de un colegio electoral por un lado y el voto directo por otro, que no viene al caso de analizar en toda su complejidad técnica. Es un sistema de alternancia en el poder, de libertad de expresión. La libertad de expresión existe porque ampara la libertad de ideas, la libertad de pensamiento. Y todo eso que hace la libertad del pensamiento, que en definitiva es la libertad de pensar, la libertad de desarrollar ideas, la libertad para cultivarte, es decir, para desarrollar tu educación, prepararte de la manera que sea, desarrollar pensamiento. Ese pensamiento puede establecer una especie de densidad crítica o de cuerpo crítico, es decir, una especie de sistema de pensamiento de análisis y desglose de determinadas realidades. Así lo desarrollan los académicos o los científicos de las ciencias sociales o de las humanidades en materia de Estado, de políticas de Estado y también respecto al desarrollo de políticas públicas. Respecto a todo esto, tengo que decir que solo se desarrolla este contexto de libertades, este contexto de pensamientos críticos,
de libertad de expresión respecto a esa elaboración de pensamiento, que se formula a través de programas de televisión, programas hoy por hoy de internet, programas de radio, prensa escrita, artículos en diarios, en revistas. Hay publicaciones famosísimas, toda una enorme tradición del periodismo de los Estados Unidos, como también en nuestros países, y por supuesto a través de libros, a través de libros que formulan teorías, estudios críticos, relevamientos periodísticos. Toda esa inmensa actividad, digamos que impregnada de colorido, de matices, de plasticidad, esa inmensa actividad que proviene de la libertad del pensamiento y de la expresión del pensamiento, solo puede ser sustentable si existe el derecho de propiedad. Porque todo esto que acabo de decir obedece a emprendimientos empresariales, empresas periodísticas, empresas de medios, el trabajo profesional sistemático de periodistas de investigación, de periodistas de análisis, de escritores directamente, de especialistas, de académicos, de abogados, de juristas, de economistas, sociólogos, politólogos, expertos en políticas públicas, expertos en las ciencias del Estado, historiadores, etcétera, estadísticos, que todo eso lo desarrollan como una actividad profesional de la cual viven, se sustentan y viven sus familias. Al igual que aquellos que producen lavarropas o producen ventiladores, heladeras, freezers, cocinas, automóviles, ropa, lentes, computadoras, celulares, todo lo que se produce, todo lo que se ha innovado, es decir, cada implemento tecnológico, cada objeto, cada bien tecnológico de consumo o de producción que no existía y en un momento determinado existió y existe en la humanidad, obedece a la innovación. Innovar quiere decir estudiar, investigar y descubrir. Quiere decir crear lo que no existía. Todo eso se registra, se patenta, tiene propiedad. Es la propiedad producto del trabajo sistemático, profundo, que una persona desarrolló. Tesla, con el tema de la luz, por ejemplo. Tantos creadores, innovadores. Tengo algunos ejemplos para darles. ¿Por qué les digo todo esto? Porque es este universo, estos paradigmas de nuestra civilización occidental, de sociedades abiertas, con un régimen económico o modelo económico de mercado, sobre la base del régimen jurídico universal de la propiedad privada, es lo que eligió el pueblo americano. El pueblo de los Estados Unidos nos ha dado una gran lección, porque ha sido el pueblo de los Estados Unidos desprotegido en estos momentos históricos en los cuales se ha desnaturalizado la política y la institucionalidad de los Estados Unidos a raíz de la cooptación que hizo la ideología marxista desde enormes huestes organizadas de intelectuales que emigraron de aquella Europa y desde aquel círculo o movimiento de Frankfurt y todos aquellos posmodernos y los marxistas críticos y los marxistas culturales de la línea gramsciana, migraron, cooptaron las universidades de los Estados Unidos y a las clases medias y medias altas de Estados Unidos que podían darle a sus hijos educación universitaria. Y estamos hablando de finales de la década del 50, donde aún era muy incipiente, pero comienza a notarse esa formulación marxista del estilo de vida en la década del 60 en los Estados Unidos, ya con crónicas excelentes de Tom Wolfe, por ejemplo, también de Thompson, de Norman Mailer, Truman Capote, de ese nuevo periodismo
que desarrolló crónicas exhaustivas con pensamiento crítico respecto a una sociedad que iba mutando, iba cambiando hacia paradigmas culturales y de estilos de vida que se iban desconectando de ese Estados Unidos de los emprendedores, de los industriales, el Estados Unidos de la productividad, de las fábricas, de la explotación de recursos naturales manufacturados, del valor agregado, el Estados Unidos de la producción, la revolución industrial, del capitalismo desarrollado. Se iban desconectando de lo que era la actividad de la industria, la actividad agropecuaria. Y todo ese pueblo quedó desprotegido a raíz de una clase media alta, de los doctores, de los juristas, de los expertos en derecho financiero, en derecho internacional, de los economistas, expertos en modelos macroeconómicos, en teorías monetarias, de los contadores, de los administradores de empresas para ser prácticamente agentes sociales constreñidos a desarrollar su profesión como administradores de empresas de servicios, porque iban convirtiendo a Estados Unidos desde la década del 60 paulatinamente en una sociedad de la cultura y de la industria de los servicios, de la economía de servicios, fundamentalmente de servicios jurídico-financieros. Eso se va a enraizar profundamente desde las universidades, desarrollando generaciones cooptadas por el marxismo cultural, convertido en lo que hoy llamamos progresismo woke, y esa bandera LGBT que nos habla de una sociedad igualitaria, inclusiva, que nos habla de la patología del género y no de la condición binaria de la sexualidad humana, que nos habla de matrimonios entre homosexuales en un clarísimo conflicto hasta semántico, que nos habla de una economía asistencialista bajo el concepto de la distribución de las riquezas, bajo el concepto de los santuarios, de los inmigrantes ilegales, bajo el concepto de la inclusión financiera a través del sistema de préstamos personales para dinamizar el consumo y crear una circularidad, una economía circular, como ahora también lo plantean los nuevos pavotes teóricos economistas de China. Todo eso proviene de la teoría económica, financiera y de la construcción de un modelo económico financiero del marxismo. Los impuestos progresivos, la economía de servicios, es una modalidad que plantea este neomarxismo gramsciano que cooptó las clases medias y medias altas, las clases altas, que integran fundamentalmente uno de los dos partidos políticos del bipartidismo de los Estados Unidos, el Partido Demócrata. A partir de la década del 60 se va desarrollando todo ese proceso. Hay nombres propios que han creado directamente la doctrina de la ideología de género, como la doctora Judith Butler, el doctor Stanley Fish, por ejemplo, también el, bueno, filólogo marxista Noam Chomsky, y así un ejército de intelectuales, la teoría del neoinstitucionalismo y el neoconstitucionalismo de estirpe claramente marxista, ya desde el marxismo cultural gramsciano, con John Rawls, por ejemplo, que convierten el prístino liberalismo en un híbrido de estas ideologías progresistas llamadas progresismo woke, que viene de los viejos movimientos progresivistas ingleses que tenían la idea lineal del progreso igualando a las clases sociales bajo una idea socialista, premarxista, y luego con el marxismo se va a radicalizar en esa idea de la distribución de las riquezas, la concentración de los recursos económicos en el poder ejecutivo, bajo el lema político doctrinario y la práctica, inclusive de Estado, de la estatización de los medios de producción, o en Estados Unidos
lo que hicieron fue migrar, hacer emigrar los grandes medios de producción, las grandes industrias, a partir de aquel acuerdo internacional que estableció Bill Clinton por allá por el año entre 1997 y 1998, y se establece la apertura a los mercados internacionales de China a través de un sistema de control que es una llave digital de servicios financieros en una red mundial de servicios financieros para poder operar de acuerdo al derecho financiero, de acuerdo a la operativa financiera de los bancos a nivel global mundial, que se llama SWIFT. Y planteó inclusive la exoneración impositiva muy grande, premiaciones económicas y una mano de obra muy barata a todos los empresarios norteamericanos que migraran con sus industrias y se instalaran en territorio chino. Eso fue con Bill Clinton, el saxofonista progre que tenía la práctica de hacerse hacer un afelatio debajo del despacho oval de la Casa Blanca a través de aquella secretaria, ¿se acuerdan? Y su esposa, la cornuda de la felatio consuetudinaria, fue la co-creadora de todo este sistema progresista financiero de la economía circular que atacó fortísimamente el modelo de la economía productiva, de la producción de bienes, de la producción de insumos para la industria, de la creación de más y más industrias. Atacó fuertemente las fuentes de trabajo de la gente humilde, de la gente sencilla, y deterioró la robustecida clase media que era el resultado natural del desarrollo de la economía capitalista y abierta que proviene de la libertad de producción y del régimen de la propiedad privada altamente estimulado para formar capital. Eso representa el Partido Demócrata como un partido de izquierda, un partido alineado a las comunidades latinas, árabes y de otros países que se han volcado a esa ideología y a su vez partido integrado por los intelectuales de clase media y los profesionales universitarios de clases medias altas y clases altas que han conformado una enorme lista de movimientos políticos que hacen del Partido Demócrata una coalición de izquierda. Aquellos que revisen pueden ir a Google y revisar todos los partidos y movimientos que integran la interna del Partido Demócrata, se van a asombrar de lo similar que es con el Frente Amplio, de lo parecido que es a una coalición de izquierda latinoamericana respecto a los movimientos y partidos políticos que integran esas bases militantes y esos cuadros orgánicos de la organización interna del Partido Demócrata, que muestra una cara visible, y ya en este caso con Kamala Harris, directamente progresista, pro-LGBT, cuando la propia Kamala Harris formulaba que era hora de que el Partido Demócrata retomara su tradición, la tradición que había perdido. Cuando yo le escuché decir eso, incautamente, de modo inocente, me fui al Partido Demócrata, por lo menos, de Jimmy Carter. Me fui al Partido Demócrata de John Fitzgerald Kennedy. No, y no tiene nada que ver. Es otro Partido Demócrata. Ya no es ese Partido Demócrata. Y la mutación, la metamorfosis que ha operado el Partido Demócrata es la metamorfosis que incidió fuertemente en la sociedad de los Estados Unidos. Esa metamorfosis que muchos le endilgan y le culpan incluso a los Estados Unidos es producto genuino de toda esa organización partidaria y de las huestes organizadas a nivel académico, universitario, empresarial, de agentes sociales, de ONGs y del propio partido y sus cuadros políticos, me refiero al Partido Demócrata. Liderado desde ese progresismo diseñado, te repito, jurídico financieramente, desde lo financiero, jurídico y económico, por Barack Obama y Hillary Clinton, socios
dos juristas, dos abogados, grado 5, ambos en derecho financiero y en derecho público, derecho administrativo, el derecho constitucional, el derecho penal, sobre todo expertos en lo que son los delitos o los ilícitos económicos, los sistemas de lavados de dinero, las ingenierías de la circulación financiera, con un estudio jurídico que es, digamos, el estudio jurídico, son los popes de los asesoramientos de ingeniería financiera, jurídico, financiera, tributaria, económica en Nueva York. Son realmente los monjes creadores de esta brujería de la economía de la circularidad, la distribución de las riquezas, un Estado asistencialista y convertido o constreñido, limitado a ser un Estado de economía financiera, de servicios financieros y turísticos. Ante todo eso se resiste históricamente el Partido Republicano, se resiste enormemente, siendo la bandera que cobija y protege a la clase media destruida, a la clase media que tiene altas tasas de desempleo, que se ha volcado a la drogadicción, que se ha convertido en un mercado de adictos que enriquece a los cárteles de la droga de Latinoamérica, que a su vez financian las coaliciones marxistas que integran el Foro de San Pablo, que financian gobiernos totalitarios, despóticos, tiránicos, como el de Venezuela, el de Cuba, el de Nicaragua, y los movimientos, inclusive despóticos, hipócritas, de este revolucionario socialismo del siglo XXI. Es el Partido Republicano el que levanta las banderas históricamente en estos tiempos de la gente de trabajo, de la sociedad civil desprotegida, respondiendo a un precepto constitucional de la constitución liberal, republicana y democrática más importante del mundo, la Constitución de los Estados Unidos, cuando en uno de sus preceptos o cláusulas constitucionales manifiesta que todo ciudadano de los Estados Unidos tiene el deber de rebelarse y advertir a sus compatriotas si acaso visualiza o comprueba que están bajo una tiranía. El famoso concepto de la rebelión civil ante la tiranía. Tiranía, dice la Constitución, que puede ser visible, detectable o puede ser más sofisticada y sutil, pero igualmente grave y tiránica. Y la tiranía es la construcción de un modelo político que no obedece a las necesidades naturales del desarrollo de la gente. Esto lo agrego yo recordando de memoria la sabiduría jurídica y yo te diría filosófico-jurídica del eminente jurista italiano Cesare de Beccaria. La tiranía es el régimen que consiste en legislar, es decir, en elaborar leyes que no responden a la necesidad natural de los pueblos. Es legislar problematizando, perjudicando lo que no hay que perjudicar, como acá lo quiso hacer el PIT-CNT por la vía plebiscitaria, por la vía directa, perjudicando de gravedad, violando directamente, atentando contra el régimen jurídico de la propiedad privada, atentando contra el derecho constitucional inviolable, universal, consagrado constitucionalmente como un derecho universal, inviolable, como lo es el derecho de propiedad. Vivir con estos anormales cavernícolas es muy complicado. Convivir con el comunismo y un comunismo organizado y a nivel mundial es complicado. Pero sin embargo, viendo el fenómeno de Argentina con Milei, viendo el fenómeno de Vox en España, viendo el fenómeno Giorgia Meloni en Italia, viendo el fenómeno de una derecha liberal ultramoderna en Suecia, viendo los movimientos de las llamadas por los zurdos, las derechas modernas, que en definitiva son movimientos liberales que propugnan la unidad nacional,
reconstruir el Estado de Derecho, reconstruir las bases republicanas, a su vez El Salvador de Bukele, el Paraguay liberal que reedita un gobierno liberal moderno con un economista joven, la propuesta de gobierno que hace la coalición, que es este compromiso país, tiene puntos realmente muy serios, muy destacables, de un modelo de desarrollo económico, financiero, pero también de un modelo económico de desarrollo hacia un país que sea de sectores hub, de innovación. Un hub quiere decir un lugar privilegiado en la economía mundial, como un lugar, un país, un territorio que está a la vanguardia autosustentable de esa producción, de esa tecnología, de esa infraestructura de producción tecnológica. Eso plantea compromiso país. Todo esto, y ahora este triunfo de Donald Trump, que representa a ese Estados Unidos de clase media, que representa a los negros pobres, que representa a los inmigrantes honestos, latinos, que ven perder su fuente de trabajo, que han desarrollado ya dos, tres, cuarta generación de norteamericanos, los norteamericanos nativos, los norteamericanos que tienen muchas generaciones y que son clase media, los agricultores, los productores agropecuarios, los industriales, los pequeños industriales, los industriales más grandes, los empresarios norteamericanos, los innovadores, los norteamericanos que siguen encarnando esa tradición del país de los sueños, los dreamers, como dicen ellos, los que sueñan con una sociedad de prosperidad, con una sociedad abierta, de economía de mercado, donde sus hijos puedan entrar y salir de ese país, que tengan capacidad de mejorar, que superen a sus padres profesionalmente, económicamente, culturalmente. Y eso es una sociedad de movilidad social. Esa es la sociedad de movilidad ascendente, traccionando hacia arriba y no igualando hacia abajo. Ese Estados Unidos nos dio una lección, porque fue el pueblo organizado a través de esos agricultores, de esos pequeños y medianos empresarios, de esos productores de alimentos, de esos profesionales, de esos innovadores, de esas clases medias trabajadoras, de esos inmigrantes honestos, latinos, trabajadores, de esos negros americanos que quieren volver a su país de oportunidades, son los que votaron a Donald Trump, cobijados por los recursos de esos mismos industriales, de esos mismos trabajadores, organizándose para que para financiar esta campaña electoral, dado que el Partido Demócrata tiene mucha guita, son los conchetos de la película, son las clases altas de los popes financieros radicados en esos imperios financieros de Nueva York y las clases políticas de Washington, de los profesionales de la política, que traducido, los zánganos que viven de la actividad pública profesional. Los que siguen pretendiendo que Estados Unidos sea simplemente un país de servicios financieros, jurídicos financieros a nivel mundial, que solo se dedique a eso, a la tecnología del software y un país turístico. No es viable. Y en tanto eso son los que pretenden gastar miles y miles y miles de millones de dólares en inútiles políticas ideológicas que no producen nada, excepto conflictos, como las políticas de género. Eso representa Kamala Harris. Su campaña electoral versó sobre dos puntos, enfatizó dos aspectos. Una enmienda constitucional para constitucionalizar el aborto por la sola voluntad de la mujer. Y el otro punto, el santuario, legislar los santuarios de inmigrantes ilegales. Claro, más votos. Hacen lo mismo que hacen todas las coaliciones de izquierda, como acá el Frente Amplio cuando planteó bajar la edad para los votantes, como lo hizo el Kirchnerato.
No, que voten ya desde que tienen 16 años. Claro, agarramos un mundo descerebrado, agarramos inexpertos en política, le decimos tres cosas y ahí cuántos miles más de votos tenemos. Tenemos que jugar con eso, tenemos que jugar con seguir deteriorando la educación, tenemos que jugar con que haya deserciones muy rápidas del sistema educativo a través de colchones generacionales que luego son fácilmente manipulables. Eso hace el Frente Amplio, eso también hace el Partido Demócrata de los Estados Unidos, luego poniéndoles la zanahoria delante y dándoles esa falsa, digamos, promesa y esa falsa esperanza de que van a ser cobijados por el Estado, que van a tener planes asistenciales, porque los tratan como minusválidos que deben ser protegidos. Las leyes de cuota para las mujeres, feminismo radical, que representa Kamala Harris, más cuotas para las mujeres, más cuotas para los afrodescendientes. Y una inmensa mayoría de afrodescendientes están con una profunda bronca por ser tratados como minusválidos, lo mismo que mujeres americanas. Una enmienda constitucional como hizo el estúpido de Macron para constitucionalizar un crimen, el aborto, para constitucionalizar el atropello, la violación al derecho sagrado de la vida de una persona que ya comenzó a existir y que no es propiedad de esa mujer. Ya no forma parte de su cuerpo alberga una vida que no le pertenece. Pero están tan profundamente equivocados que organizan campañas electorales multimillonarias, organizan esa doctrina, la instalan en los sistemas educativos para que generaciones y generaciones profundamente equivocadas se sientan con el derecho de tener mujeres que puedan decidir unilateralmente abortar. Cuando el aborto está contemplado en determinadas situaciones en Estados Unidos, como estaba acá, a modo de la despenalización del mismo, si acaso una mujer fue violada, vejada, ultrajada, o una adolescente fue ultrajada, o tiene un embarazo que la puede perjudicar en una etapa todavía de desarrollo, o si ese embarazo se comprueba clínicamente que perjudica gravemente y que compromete grandemente la vida de esa mujer, inclusive ya de ese feto, de esa vida que podrían nacer con muy malas formaciones. Eso se despenalizaba, no había que complicarlo con el aborto por la voluntad de la mujer indiscriminadamente. Eso fue la campaña de Kamala Harris y el santuario de los inmigrantes ilegales. Por eso salió a hacer ese acting lamentable, digamos que esta especie de profesional de la exhibición sexual y de los encantos femeninos a modo de, entre comillas, actriz como Jennifer López, salió a llorar en nombre de los latinos, diciendo que ella era latina, y llorando, haciendo una escena lacrimosa, como la que hizo Carolina Cose, ¿no? Haciendo el acting respecto a niños que tomaban aguas contaminadas, ¿se acuerdan cuando el contexto de la crisis del agua por la sequía? Y todo eso fue mentira, lloró por una mentira, no había malformación de fetos, no existió nada de eso. Y lo mismo esta mujer que llora porque expulsan del voto a los latinos. Mentira, no expulsan a nadie. Todos los ciudadanos americanos son iguales ante la ley, todos votan, sean latinos, árabes, italianos, judíos, lo que sea, cubanos, negro, blanco, indio. La campaña del Partido Republicano hablaba de deportar a los inmigrantes ilegales y siquiera no deportar a los que ya obtuvieron residencia, habiendo sido ilegales en un comienzo, pero si ya obtuvieron residencia tampoco. Son los que sin residencia están en situación de ilegalidad. Y el tercer punto en el que versionó la campaña electoral de Kamala Harris era terminar con el fracking, la industria y la tecnología de la explotación petrolera, de la fracturación, de los componentes basálticos, del campo basal incluso, del suelo que tiene, bueno, gigantescas cantidades de petróleo y gas y que tiene décadas, más de 2 décadas ya, esa tecnología que se redinamizó
con Donald Trump y coloca a Estados Unidos como país que es el país más exportador de petróleo, superando a dos de los tres países más grandes exportadores y productores de petróleo, como son Arabia Saudita y Rusia. Rusia y Arabia Saudita juntos no producen el petróleo que produce Estados Unidos y no pueden exportar el petróleo que exporta Estados Unidos. Arabia Saudita produce 8 millones de barriles de petróleo por día. Rusia produce 13 millones. Estados Unidos produce 19 millones de barriles de petróleo por día y ya hacia el 2026 va a llegar a la producción de 25 millones de barriles de petróleo por día. Y hacia el 2040 calculan que pueden llegar a 36 millones de barriles por día. Pero dale, dale con la matraca del ambientalismo comunista, de ir bajando el petróleo, el gas, mientras Rusia exporta y exporta gas y petróleo a todos los países europeos que quedaron agarrados de la mentira comunista ambientalista cuando desactivaron las centrales nucleares de alta tecnología y rompieron miles de represas, como pasó en España. Eso representa a Kamala Harris, eso representa al progresismo woke. El ataque directo a la independencia energética, a la matriz energética de productividad, que le da mayor competitividad a la producción y permite el desarrollo de las cadenas productivas de valor para desarrollar a nuestros países. Eso representa el progresismo woke, este progresivismo instalado mundialmente como un modelo de marxismo gramsciano que ataca directamente al capitalismo, a la economía de capital, a la economía de mercado. Y por eso nuestros países, como se hace acá, pretenden ir directo al corazón que sustenta la economía libre y una sociedad abierta de libertades y de desarrollo, el régimen jurídico de la propiedad privada, como lo intentó hacer el PCNT con ese plebiscito comunista contra la Constitución de la República, contra el derecho universal inviolable de propiedad, contra el régimen de la protección de las inversiones, contra el futuro de los uruguayos. Y el pueblo norteamericano, una vez más, nos demuestra que retoma sus raíces históricas, que retoma la identidad de ese pueblo de aventureros, de soñadores, que quieren vivir en una sociedad libre, mejorar a sus padres y que sus hijos los mejoren a ellos, vivir de la mejor manera posible y ser libres, depender de nosotros mismos, desarrollarnos nosotros mismos, como individuos, como familias y como país. Tenemos que pensar así. Y se bancaron con la guita de los pobres productores que están muy castigados por este sistema woke que trasladó todas las grandes empresas de los Estados Unidos hacia China. Y ahora ya están migrando, porque China está haciendo cualquiera. Y todo eso obedece al Partido Demócrata. Se inicia ese proceso de desmantelamiento de todo el escenario industrial de los Estados Unidos con aquel acuerdo que hizo Bill Clinton, muy alegre, muy contento, manifestando que ahora el mundo iba a mejorar muchísimo y se iban a ir generando a nivel mundial muchísimas fuentes de trabajo y se iban a ir equilibrando las sociedades con más y más fuentes de trabajo en una economía mundial abierta y resultó ser todo lo contrario. Está resultando ser todo lo contrario porque negociaron nada más y nada menos que con el enemigo natural de la sociedad democrática abierta, con la sociedad del régimen jurídico de la propiedad privada, como lo es el Partido Comunista Chino en este caso. Negociaron con el lobo comunista. Fueron a la cueva del lobo los demócratas a negociar con los comunistas chinos, que le dijeron, sí, vengan para acá, nos sirve. Sí, acá van a haber exoneraciones impositivas. Además tenemos mano de obra muy barata, esclava, ¿no? Esclavizaron en las primeras épocas. Ahí no habían derechos sindicales, ahí no habían 8 horas, pero nadie reclamó eso, ¿eh? No escuché ahí a los compañeros del PCNT reclamar por los miles y miles, decenas de miles de esclavos chinos que producían a muy bajo precio
sin ningún tipo de contemplación ni garantía laboral, de calidad laboral, sino que estaban sometidos al más brutal y esclavizador capitalismo que ellos critican, ese capitalismo salvaje que aplicó el Partido Comunista Chino, enriqueciendo a los miembros del Partido Comunista Chino, que hoy comportan esa sociedad de alto nivel económico y ya y de alto desarrollo tecnológico, que son esas 485 millones de personas, todas obligatoriamente integradas al Partido Comunista Chino. Si no, en China no podés ser empresario, no podés presentar proyectos de emprendimiento, no vas a ser financiado si no sos miembro activo integrante con la cuota al día, no se vaya con la cuota 5 pagar, te dice el Partido Comunista, y el Partido Comunista te dice no se vaya sin el contrato, con el contrato sin firmar, firma el contrato con el Partido Comunista, y entonces esos 485, ponele, para redondear, si querés, te lo digo así en criollo, 500 millones de chinos comunistas son los que pueden desarrollar esas vidas de clases medias europeizadas, occidentalizadas. De nada de eso hablan los demócratas y de todo eso en la campaña habló Donald Trump y habla el Partido Republicano. Te repito, financiado por los mismos trabajadores, por organizaciones sociales, por las clases medias destruidas, por los pequeños productores agropecuarios, por los industriales que quedan ninguneados por los chetos juristas y economistas que asesoran a nivel financiero las megas empresas internacionales y después hacen que los comunistas se llenen la boca diciendo, vieron que el capitalismo es una porquería, como especulan, no. Esos son todas huestes marxistas, progresistas, marxistas culturales, haciendo la revolución comunista de clase alta, como diría Agustín Laje. Estados Unidos, el pueblo americano, una vez más, nos dio una enorme lección de dignidad, de libertades, de Estado de Derecho, de vida realmente productiva, porque eso es lo que quieren cuando votaron a Donald Trump. Después veremos hasta dónde llega, qué es lo que puede hacer, cómo organiza su segunda presidencia después de aquella otra, pero fue con él que Estados Unidos creció en muchísimos aspectos de su economía, que ha crecido a nivel de que hoy es el país petrolero más grande del mundo, productor de gas más grande del mundo, con un Producto Bruto Interno muy grande que no pudo destruir el Partido Demócrata porque contaron con un ortodoxo, como fue Joe Biden, que no respondía de modo tan directo y en puridad a estas nuevas doctrinas progresistas marxistas del Partido Demócrata, acusado por la propia Kamala Harris de haber desnaturalizado la tradición progresista del Partido Demócrata. Un asco, vestida con el chaleco LGBT, todo el tiempo hablando del aborto de las mujeres, que había que llevarlo a nivel constitucional, de los santuarios de los ilegales y de terminar con el fracking por los problemas ambientales. ¿Para qué? Para estropear la economía productiva de Estados Unidos, que es lo que le queda. Y precisamente si se desarrolla nuevamente en su industria, si vuelven los estímulos impositivos, las exoneraciones que corresponden, entonces se puede reinstalar una cadena productiva industrial de producción pesada, de producción industrial, de producción tecnológica, más todo el basamento, por supuesto que tiene, que es muy grande de todas maneras, y Estados Unidos será otra vez la gran potencia económica que realmente nos pueda cobijar de este síndrome patológico, de este virus, que es el diseminado comunismo que hay en América Latina y el Caribe, y que acá nos está jugando estas malas pasadas con el Frente Amplio y el PIS-CNT. Así que esperemos que ese 24 de noviembre, ahí, ya está ahí, cerquita, podamos también los uruguayos festejar y tener unas fiestas en paz cuando nos enteremos que la coalición de gobierno reedita su gobierno con este plan, este compromiso país, que ahora te voy a explicar de qué se trata. Pero antes vamos a recibir al doctor Raúl Menéndez para seguir hablando del desastre precisamente que es la ideología de género y cómo ha perjudicado nuestro sistema de justicia. Quédate ahí.